Alguien me ha dicho que hoy vamos a contar una leyenda y yo no estoy muy de acuerdo. Pues me resulta embarazoso, por mi formación de historiador, contar algo que no se han hecho probado documentalmente y que tengan una interpretación pues lo más objetiva posible de ellos. Y encima me traen a este individuo que dicen que es un contador de leyendas. Vamos, para morirse. Pues anda, que no habéis servido los historiadores de las leyendas para escribir la historia. Ni te cuento. Si es eso lo que hacéis los leyenderos, contar cuentos. Pero bueno, al fin y al cabo, desde que la historia es historia, la leyenda ha rondado de cerca a su natural desenvolvimiento y ha intervenido constantemente en su plasmación por escrito. Y he de reconocer que la leyenda incluso puede considerarse como un género literario, porque su verdad no puede probarse. Y cuando alguien lo consigue, deja de ser leyenda para convertirse en historia. Bien, mira, una cosa quiero decirte, y atiende a ello, y después me dices si tu opinión cambia con respecto a las leyendas, porque si sigues refutando tus argumentos en contra de estos relatos históricos, a lo mejor puede ser que tengas un problema. Mira, la irrealidad del mito, la fragilidad de la leyenda, la deformada transmisión de las fuentes orales y la aureola tradición rara vez puede adverarse. Y cuando los documentos faltan, y alguna vez matizando, recortando la leyenda, adquiere pues carta de naturaleza, porque es la única explicación que nos queda, aunque el escepticismo, la duda metódica nunca falte. En otras ocasiones, la leyenda puede ser la deformación intencionada de la historia, pues con un deseo y el propósito de mejorar la realidad. Así el hecho real adquiere pues una nueva configuración, pues a eso, al supervalorarlo. Lo que permite, sin duda alguna, pues engrandecer, ensalzar, magnificar y proporcionarle tal altura que sea casi hasta inalcanzable. E incluso también sucede al revés, no para engrandecer, sino para ensombrecer la verdadera dimensión que tiene un hecho histórico en sí. ¿Y qué te voy yo a contar a ti de la llamada leyenda negra española? La leyenda enriquece la historia con la imaginación y con la capacidad de ficción que otorgan estos relatos, que no son sino pues una invención de la imaginación de alguien en un momento y en un lugar. Pero paradójicamente son también ya parte de la historia, forman parte también de esa misma historia. Vale, me has convencido, pero a pesar de ello vamos a hacer lo siguiente. Tú cuentas la leyenda y yo me dedico pues a dar algunas pinceladas históricas sobre el tema de esta noche, y así todos contentos. Por cierto, me viene bien todo esto, pues mis alumnos de la Universidad de Mayores me propusieron que les contara
pues alguna leyenda referida a Cartagena para su sección de Conoce tu ciudad. Pues aprovechando tu presencia hoy aquí, me desentiendo del tema y te dejo a ti toda la responsabilidad del tema, de la leyenda. Ya te digo, si al final te alegras de que haya venido. Bueno, y cuéntame el tema. Seguro que buscando encontramos pues, alguna leyenda. Había pensado, como nuevo capítulo de Cartagena en un puño, hablar hoy un poco de un monumento funerario romano al que llamamos en Cartagena la Torre Ciega. Precisamente conozco una titulada, a ver, sí, El tesoro de la Torre Ciega, que vendría al pelo, al pelo. Empezamos. Lo sabía, lo sabía. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bienvenidos y comenzamos un nuevo capítulo de Cartagena en un puño. Bueno, antes de que mi compañero de esta tarde les cuente un cuento, quisiera darles algunas pinceladas históricas sobre este yacimiento arqueológico, aunque solo sea por contextualizar el tema. Bien, vamos a hablar de la historia de la Torre Ciega, que es un monumento funerario romano ubicado actualmente en el barrio homónimo, en la parte noroeste de la ciudad de Cartagena. Es un objeto histórico fechado a una edad entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, que consta de dos cuerpos superpuestos, uno cúbico y otro cónico. El monumento funerario de la Torre Ciega se encuentra situado al noroeste de la ciudad de Cartagena, a la izquierda de la actual avenida Pintor Portela, y coincide su emplazamiento con la antigua calzada romana de la vía Hercúlea o Ustea, que durante la época imperial conectaba la ciudad de Cartago Nova con la ciudad de Tarragona. El monumento se alza sobre un zócalo construido mediante tres hileras horizontales de pequeños bloques rectangulares de andesita. Está rematado por una moldura de caliza gris. El cuerpo central está constituido por un prisma que es cuadrangular, con los ángulos reforzados por un marco de pequeños bloques calizos. Sobre ese cubo se levanta un segundo cuerpo, de una sección probablemente circular, en forma de tronco de cono, que está revestido, a juzgar por los dibujos transmitidos a lo largo del tiempo, del mismo tipo de aparejo. El monumento está orientado en dirección este-oeste, con una lápida epigráfica funeraria en caliza gris, siempre dirigida hacia el este, que lleva una inscripción, hoy es totalmente ilegible, pero que se vuelve a conocer gracias pues, a esas descripciones antiguas que han atestiguado su presencia por estudiosos como Beltrán, como Cascales, en los cuales se podía leer las letras pues, latinas, que su traducción era un túmulo dedicado pues, a Cornelio, hijo de Publio, sucesivamente reinterpretada por otros autores con la fórmula de Titi Didi Fili Cornelio, que podría traducirse como en memoria a Tito Didio, hijo de Tito a Cornelio,
y bueno, y con otro tipo de traducciones a lo largo de las distintas épocas y de los distintos estudiosos que han analizado epigráficamente esta lápida. Pero más allá de las diferentes interpretaciones que pudiéramos tomar sobre la inscripción, los historiadores relacionan esa lápida sepulcral pues a la figura de un personaje real, ¿no?, de Tito Didio, que fue procónsul de la Hispania Citerior en el año 98 a.C. Hay otros estudios, como digo, hay varios, hay hipótesis que son menos acreditadas que otros, conectan este monumento de Acayo Didio, legado del César, enviado en el 46 a.C. en España para perseguir la flota pompeyana. Pero bueno, son distintas interpretaciones que pueden ser válidas, ¿no? Sobre la técnica constructiva utilizada en este monumento, y en particular sobre el uso de la técnica como la del opus reticulatum, que era bastante rara en toda la península ibérica. El opus reticulatum de la Torreciega es considerado por los analistas de una excelente calidad gracias a sus regularidades y a los refuerzos que tienen las esquinas hechos con la misma piedra de las pirámides, ¿no? Eso está avalado por varios estudios y de las características que se han podido descifrar de los mismos. Sin duda alguna, esta obra fue realizada por una mano de un artesano que debía de ser bastante experto en esta técnica, no era una técnica que fuese sencilla. Esto permite presuponer que durante estos siglos había en Cartagena algún taller específico que trabajara este tipo de opus, o que el cliente del monumento pues importó la mano de obra desde el centro de Italia para poder realizarla. Sobre las diversas etapas de la vida del monumento permanecen diferentes fuentes históricas pues que han descrito la Torreciega pues desde el siglo XVIII, fundamentalmente, incluso antes, hasta las últimas restauraciones que se han hecho, ¿no? Gran parte de las informaciones provienen de diferentes dibujos que a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos han retratado a la torre pues en diversos momentos de su historia, y en ellos se puede observar cómo ha habido muchos cambios pues debido lógicamente al natural paso del tiempo y a las sucesivas restauraciones que sobre él se han realizado. El monumento es conocido, como he dicho, por la historiografía ya desde el siglo prácticamente anterior al siglo XVIII. Autores como Cascales, Cerezuela, Montanaro, Fray Leandro Soler, Vargas Ponce, Villamarzo, Federico Casal, Beltrán y Pedro San Martín, por decir los más antiguos, aunque ahora se siguen haciendo estudios sobre la Torreciega. De hecho, todos estos estudios también revelan que puede existir una probable necrópoli cerca de lo que era este monumento funerario, aunque no es fácil de definir cuál sería su perímetro, ya que nunca se han llevado a cabo excavaciones sistemáticas. Si algún día estas se realizan, pues posiblemente se pueda delimitar, ¿no? La Torreciega fue declarado Monumento Nacional por decreto del 3 de junio de 1931. Posteriormente fue declarado también Monumento Histórico Artístico ya en el año 1963, estableciéndose pues una zona como de protección, ¿no?, en una circunferencia con un radio aproximadamente de unos 500 metros en torno a lo que es el monumento, ¿no? Eso es lo que debería de ser, aunque como vemos no lo es. Actualmente el monumento sigue en pie, le da nombre a un barrio, el barrio de Torreciega, y con respecto al estado del propio monumento, pues hay que ver que se han sucedido varias restauraciones
pero quizás la que permanece es la que hizo el arquitecto Pedro San Martín Moro, y es la que actualmente se puede ver. El caso de la torre es diferente a otros yacimientos arqueológicos porque ya nació como monumento. No es monumento porque sea un yacimiento arqueológico, sino porque ya era monumento en su propia construcción, ¿no? Y estaba dirigido a que durase muchos siglos, ¿no? O sea, su función era celebrar y recordar para siempre por la figura de un fallecido. Y bueno, y ahora también sirve para conmemorar el pasado de una ciudad y de su sociedad. La Torre Ciega debe ser preservada y valorada como testimonio de ese pasado, porque el conocimiento histórico es absolutamente imprescindible, y sin esto no se puede emprender ninguna clase de intervención sobre él. También les diría que hay que mejorar su entorno y evitar ese peligro constante que significa esa carretera a pocos metros del monumento, y que debería de alguna forma o en algún momento desviarse para que se le diese al monumento la verdadera solidez y importancia que realmente tiene. Esto, si se acompaña con una excavación sistemática de todos sus alrededores, pues no me cabe la menor duda de que nos llevaríamos una importante sorpresa, a la par de una importante información, no solo de lo que es una necrópolis, un monumento funerario, sino de la propia planificación urbana de la antigua Cartago Nova romana. Yo no quisiera extenderme más en este tipo de descripciones técnicas e históricas. Hemos hecho solamente lo que he dicho al principio, unas pinceladas, y como el tiempo me lo tengo que repartir con otra persona que les va a contar otro tipo de información con respecto a lo que significa el monumento de la Torre Ciega, pues yo me voy a despedir recordándole también que la Torre Ciega es un símbolo actualmente para Cartagena, es un símbolo de una serie de valores atribuibles al pasado, y que es testigo de lo que es la propia transformación de la ciudad y de las poblaciones a lo largo de los siglos. Del latazo que mi colega les ha soltado, y bueno, lo de colega lo vamos a dejar, no vaya a ser que se moleste. Lo que este historiador les ha argumentado sobre la Torre Ciega, yo le voy a relatar pues una leyenda sobre un tesoro en esta torre. Pues, ¿preparados todos? Comenzamos. Bien, esto empieza como todos estos relatos, una tradición oral que se va transmitiendo fundamentalmente por la gente del campo de Cartagena, y que, como digo, se va transmitiendo pues de padres a hijos, no está escrito en ningún sitio. Y cuenta esta leyenda que un célebre rey moro, cuyo nombre se desconoce, vencido y derrotado por las tropas cristianas, pues huyó por Cartagena, y que también tenía una inmensidad de tesoros, de joyas brillantes y de barras de oro que decide esconder en la ciudad de Cartagena antes de marcharse, y elige la Torre Ciega para hacerlo, y ayudado por dos esclavos, a los que luego mató para que nadie dijera dónde estaban escondidos ese tesoro, los enterró en la torre. Huyó a cabo de palo, fue descubierto por unos pescadores antes de subirse a una fusta mora para trasladarse a Argel. Allí fue interrogado hasta la muerte, porque nunca dijo dónde había escondido el tesoro, ¿no? Y el tesoro pues quedó en la Torre Ciega, sin que nadie supiese realmente dónde estaba. Eso es la leyenda en sí. ¿Dónde estaba el tesoro? Una leyenda que se repite mucho en todos los siglos. Y ese rumor de que había escondido ese moro, ese tesoro, y lo había escondido en la Torre Ciega, pues se pasó de padres a hijos. Pero nadie se atrevía a hacer nada y a horadar el interior de la torre, porque decían que el que lo hiciese quedaba hechizado, hasta el punto
que por las noches todo el mundo que pasaba por alrededor de las inmediaciones de la Torre Ciega, pues se hacía la señal de la cruz y rezaba, pues pensaban que una maldición caería sobre la persona que intentara rescatar de la Torre Ciega el tesoro que había escondido el rey moro. Ya durante el siglo XVII vivía en la torre, cerca de la torre, en la Asomada, un rico labrador que se llamaba Antón Díaz, que a la vez también era el padre de una hermosa doncella, muy famosa en todo el campo y en la ciudad de Cartagena, pues era extraordinariamente bella, ¿no? Pues bien, el tío Antón tenía dos obsesiones. Una de ellas era la avaricia y la otra era su hija. A la primera le dedicaba mucho tiempo y tampoco dejaba de pensar nunca cómo poder, movido por esa avaricia, cómo poder llegar al interior de la Torre Ciega y hacerse con el famoso tesoro del moro, como decían en Cartagena. Pero temeroso del peligro que se sabía que corría, nunca daba ese paso firme para hacerlo. Para la segunda obsesión, su hija no dejaba que ningún mozo de los alrededores se acercara a ella, ya que para todos venían con la única intención, pues, de apoderarse de sus tierras, de su hacienda y de su dinero, y no por una cuestión, digamos, que amorosa. Una noche de invierno, el viejo avaro no aguantó más. Hacía mucho frío, y todo el mundo, pues, se encontraba encerrado en su casa. El tío Antón, aprovechando esta oportunidad, pues, y movido por la avaricia del dinero, cogió una linterna, un pico, un saco y emprendió el camino hacia la Torre Ciega, que lo tenía muy cerca de su casa, con la intención, pues bueno, de cavar y encontrar ese famoso tesoro, ¿no? Esas perlas y esos brillantes y ese oro. En el camino ya escuchó pasos como si alguien le siguiera. Pero bueno, vamos a dejar la historia aquí de momento y volvamos a la hija del tío Antón. Como digo, era tan guapa y de tanta belleza que no pasaba desapercibida para nada. De hecho, un joven campesino que vivía en la falda del Cabezo Beaza había regresado hacía poco tiempo de su servicio como artillero de las galeras del rey. Este joven era altivo, era muy bien parecido, era fuerte e incluso también era bastante ilustrado, ¿no? La milicia le había proporcionado, pues, un porte, pues, casi señorial. Pero, enterado de la muerte de sus padres, abandonó el servicio para volver a sus orígenes campesinos en Cartagena. Nada más verse el artillero y la hija del tío Antón, surgió el amor, se enamoraron, y quiso establecer relaciones serias, pero al pedírselo al viejo, se lo rechazó como a muchos lo había hecho antes. Pero Juan el artillero no se le convencía fácilmente, y elaboró un plan para poder casarse con su amada Ana Díaz, ya que esta pues también le correspondía, ¿no? Sabedor de las intenciones de su futuro suegro, esperó pacientemente la oportunidad para poder hacer algo y conseguir el permiso para casarse. Y esa noche se presentó la oportunidad. Habíamos dejado al temeroso viejo avaro camino de la llamada Torre Ciega. Varias veces tuvo la intención de volverse a su casa pensando que alguien le seguía. Mucho miedo tenía, pero el deseo de las riquezas le obligó a seguir avanzando. Cuando llegó, dejó la linterna en el suelo y empezó a picar. Y fue cuando de repente, entre las sombras, apareció un horrible fantasma, cubierto con una blanca envoltura, empuñando una enorme tizona. El viejo, espantado, se tiró al suelo y empezó a rezar. El fantasma le repetía intensamente su nombre
y que dejase de rezar, que eso no le iba a servir de nada. Y le dijo: el tesoro está ahí oculto, pero como llegues a él, todas esas joyas, todas esas barras de oro se convertirán en rabiosas víboras que te morderán hasta el corazón. Y le dijo también: tu alma es mía, yo soy Satanás. Antón Díaz estaba aterrorizado, no sabía qué hacer. No, gritaba, no, haré lo que tú me digas, haré todo lo que tú me mandes. El fantasma le respondió: primero casarás a tu hija con el primer hombre que mañana llame a la puerta de tu casa. El viejo le contestaba: sí, sí, lo haré, todo lo que tú digas. Luego irás a Cartagena y mandarás decir 9 misas a la Virgen del Rosel y encenderás todas las noches por el resto de tu vida una lamparilla de aceite a San Ginés de la Jara. Solo así te librarás de ser endemoniado y te otorgaré mi perdón. Ahora, márchate, vete, y haz de ti y de todos los tuyos si no cumples lo que yo te he mandado. El tío Antón solo decía: sí, sí, gracias, gracias, y corriendo se fue a su casa, abandonando el pico, la bolsa y, por supuesto, el tesoro de la Torreciega. No se había alejado unos metros cuando aquel fantasma, Satanás, se quitó la blanca sábana con que se cubría y, esbozando unas grandes carcajadas, miró al viejo y también se marchó. A la mañana siguiente, muy temprano, sonaron unos golpes en la puerta de la casa del viejo, y este, que todavía estaba muy asustado, abrió la estancia y se encontró de frente con Juan, el artillero, que decía que se presentaba a ofrecerle la venta de sus tierras porque pensaba volver al servicio de las galeras del rey. Antón Díaz no articulaba palabras, solo pensaba en la promesa que le había hecho a Satanás la noche anterior en la Torreciega. Lo que pasó o no pasó, nadie lo sabe. Lo que se supo fue que Juan el artillero se casó con Ana Díaz. Pasaron algunos años. El tío Antón Díaz tenía una hermosa nieta. Todas las noches se encendía una lamparilla de aceite a San Ginés de la Jara. Y cuando esto sucedía, su hija Ana y su yerno Juan se cruzaban una mirada y sonreían. Y si alguna vez alguien hablaba del tesoro, el viejo le daba un beso a su nieta y decía: este es mi tesoro, el que encontré en la Torreciega. Y como dirían, colorín colorado, esta historia se ha terminado. Pero como el maleducado de mi compañero se ha marchado sin despedirse, me van a permitir que lo haga yo, y que lo haga en el nombre también del canal YouTube en el cual se emiten estos capítulos de Cartagena en un puño. Y como los he visto, no se olviden de suscribirse si realmente les interesa estas historias de Cartagena. Yo me despido para siempre, no creo que el compañero historiador me vuelva a llamar más para que les cuente una leyenda. Ha sido un auténtico placer y bueno, y hasta pronto si nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.